Muy buenos días a todos. Que la bendición del Padre, que la bendición del Hijo y que la bendición del Espíritu Santo sea con cada una de las personas aquí. Hoy en este día, amados, tengo un mensaje que es muy importante y que es sumamente importante. No obstante, el mensaje es anclado a la palabra de Dios y que muchas veces, como cristianos, como creyentes en el Señor, tenemos esa carencia. Muchas veces no tenemos el conocimiento pleno. Amén. El conocimiento pleno. Y es necesario y es importante que usted y yo, amados, voy a orar para que sea Dios con cada uno de nosotros, para que sea el Espíritu Santo en nuestras vidas, para que sea el Espíritu Santo dándonos el entendimiento de la palabra, para que sea el Espíritu Santo de Dios, amados, que nos guíe y que nos enseñe y que nos instruya a toda verdad y a toda vida. Amén. Padre, en nombre de Jesús, Señor, bendigo este día, Padre. Padre, yo invoco tu nombre, Padre amado, Señor, en este día, Señor. Señor, límpianos, Señor, de tu iniquidad, Padre Santo. Guárdanos, Espíritu Santo de Dios, Señor. Guárdanos, oh Dios. Padre, Señor, enséñanos, Padre, palabra, Señor. Danos don de discernimiento, Señor. Danos entendimiento pleno en tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo nos instruya, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda vida, Padre amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre amado, Señor, obramos para que seas tú, Padre amado, guiándonos, para que seas tú, Señor, enseñándonos tu camino, la verdad y la vida que eres tú, Señor. Así que oro, Señor, para que tu Espíritu Santo tome el control absoluto y el dominio en nuestras vidas, Señor. Tome el control absoluto, Señor, de nuestro ser, espiritual y cuerpo, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Este día, amados, quisiera, como dije anteriormente, valga la redundancia, quisiera compartir un tema que lo he venido desarrollando, amados, y que es Dios. Amén. Bueno, el tema titulado se llama necesitamos los gentiles creyentes en Jesús en guardar la ley mosaica y el sábado y el día de reposo. Es un tema muchas veces controversial porque hay personas que lo guardan. O sea, no lo juzgo, no soy quien para juzgar a nadie, no estoy jugando a nadie. Solamente que por la palabra voy a hablar, solamente por la palabra, no hablar bajo mi propia conocimiento, solamente por la palabra a enseñar. Amén. Y quiero empezar en Romanos 11. En Romanos 11. Tengo mi Biblia. Vamos a empezar en Romanos 11, aleluya. Y leemos la bendita palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice lo siguiente: por tanto pregunto, ¿ha desechado Dios a su pueblo? O sea, a Israel. De ninguna manera. Porque también, dice el apóstol Pablo, soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura acerca de Elías, de cómo se quejó ante Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, solamente he quedado y procura matarme? Pero, ¿cuál fue la divina pregunta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo. Pero los escogidos, dice, sí los han alcanzado. Dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Escuche bien la palabra gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si es por obras, ya no es por gracia. De otra manera, la obra ya no sería gracia. Sigue diciendo, ¿qué pues? Así pregunta. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Amén. Y los demás fueron endurecidos. Ahora, cuando habla de escogidos, somos usted y yo. Amén. Somos esos escogidos. Amén. Esa gente gentil. Amén. Entonces, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio un espíritu insensible, ojos que no ven y oídos que no oigan. Amén. Que no oigan hasta el día de hoy. ¿Y qué dice David? Sea vuelto su banquete en trampa y en tropiezo y justo castigo. O sea, sean oscurecidos
sus ojos para que no vean, y agobiarle la espalda para siempre. Gloria a Dios. Entonces, más adelante, en el verso 11, hermano, habla sobre la salvación a los gentiles. Amén. Pero yo pregunto, ¿será que los israelitas al tropezar cayeron definitivamente? Hace una pregunta. De ninguna manera. Al contrario, debido a su transgresión vino la salvación a los gentiles, a fin de provocaros a ira o a celos, como dice. Si su transgresión, amados, ha servido para enriquecer al mundo y su caída a los gentiles, ¿cuánto más lo será su plena restauración? Y sigue diciendo, habla a vosotros gentiles, a nosotros, a usted y a mí, que no tenemos descendencia israelita, que no somos hebreos, que no tenemos un vínculo, solamente el vínculo que nos une es el vínculo de la fe, más nada. O sea, el vínculo que nos une es porque fuimos insertados. Cuando usted agarra un árbol, a los que saben de este tipo de temas, de que son agricultores, cuando usted agarra un árbol de otra semilla y lo injerta en otra planta, ese es un injerto, y ahí usted lo envuelve y hace un injerto y sale tanto de este fruto como del otro. Eso es un injerto. Usted y yo somos un injerto, fuimos injertados en el pueblo de Israel. Amén. Sigo diciendo. Yo pregunto, ¿será que los israelitas al tropezar cayeron definitivamente? De ninguna manera, al contrario, debido a su transgresión vino la salvación a los gentiles, a fin de provocaros a hacerlo. Amén. Entonces, sigue diciendo, y si su transgresión ha servido para enriquecer al mundo y su caída a los gentiles, cuanto más lo será en su plena restauración, porque aquí no está diciendo que el pueblo de Israel va a ser restaurado. Dios va a restaurar el pueblo de Israel, amén, porque lo dice en su palabra, es una promesa de Dios, amén. Entonces, habla a vosotros gentiles, ok, amén. Por cuanto soy apóstol, dice el apóstol Pablo, por cuanto soy apóstol, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, porque acuérdense algo, acuérdense que en Hechos el apóstol Pedro era el apóstol para los gentiles. Pero ¿qué pasa allí? Que hubo, más adelante yo se lo explicaré, hubo como una especie de contienda o una especie de conflicto, porque el apóstol Pedro estaba con los judíos, pero también compartía con los gentiles. Entonces, había ese conflicto allí, esa cosa allí de que tanto así que el apóstol Pedro se dejó influenciar. El apóstol Pedro se dejó influenciar por los judíos. Tanto así que el apóstol Pedro empezó a circuncidar a los gentiles. Empezó a circuncidar a los gentiles. Amén. Más adelante, aquí parafraseando, el apóstol Pablo al escuchar esta barbaridad, va a Jerusalén y habla con el apóstol Pedro y lo confronta de una forma directa y concisa. Amén. Más adelante se los voy a decir aquí. Amén. Entonces, sigue diciendo, dice el apóstol Pablo, dice, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Dice el versículo 14 del capítulo 11 de Romanos. Por si en alguna manera pudiera provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvos algunos de ellos, porque su exclusión es la reconciliación al mundo, que será su admisión sin vida entre los muertos, dice el apóstol Pablo. Si las primicias, hace una explicación breve, si las primicias son salvas, son santas, también es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Si alguna de las ramas, como lo acabo de explicar ahorita, valga la redundancia, si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo, silvestre, has sido injertado en el lugar de ella y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, recuerda que no sustentas toda la raíz, sino la raíz a ti. Lo que le acabo de explicar ahorita. Ahora, ¿quiénes son las ramas ahorita? ¿Quiénes son las ramas? El pueblo de Israel. Como se lo acabo de explicar ahorita. ¿Entiendes? Entonces, sigue diciendo en el versículo 19. Tal vez dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado.
bien por su incredulidad, fueron desgajadas. Porque, o sea, ellos fueron desgajados porque no creyeron. El pueblo de Israel fueron desgajados porque no creyeron en las promesas de Dios. ¿Entiendes? Entonces, dice, bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. Escuche bien la palabra fe. Ya escuchamos la palabra gracia. Ahora escuchamos la palabra fe. Amén. Entonces, pero tú por la fe estás en pie. Amén. Estás en pie. Aunque no te jactes, si no temes. Porque si Dios, escucha lo que dice aquí, porque si Dios no perdonó a las ramas, si Dios no perdonó al pueblo de Israel, que Dios bendiga al pueblo de Israel, si Dios no perdonó a las ramas naturales, donde usted y yo estamos injertados, que es el pueblo de Israel, a ti tampoco te perdonarán. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás eliminado. Y aunque ellos, si no permanecen, y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Sigue diciendo, si tú fuiste cortado de que por naturaleza es olivo silvestre, y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, que es el pueblo de Israel, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo. Amén. Entonces, aquí hay una palabra que es profética, que dice lo siguiente. Bueno, la palabra de Dios es la palabra profética. Amén. Dice en el versículo, habla sobre el texto, dice la restauración de Israel, en el versículo 25 del capítulo 11. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Amén. O sea, aquí está hablando un punto muy, muy tremendo, porque dice que el endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que todos los gentiles hayan entrado. Amén. Hasta que todos los gentiles hayan entrado. Después que entre, digamos, ese lote de personas, luego todo Israel será salvo. Amén. Entonces, tengamos en cuenta eso, amados. Tengamos en cuenta esa palabra. Como dice en Romanos 11:24, 11:5. Así también aún en este tiempo han quedado un remanente escogido por gracia. Amén. Entonces, en el tema vamos a irlo desarrollando, aleluya. Gloria a Dios. Ya leímos la parte de que no te jactes de las ramas, y si te jactas, recuerda que tú no sustentas la raíz, sino la raíz a ti. Nosotros los gentiles fuimos injertados en las ramas del olivo por fe. Usted y yo estamos aquí. Usted y yo somos cristianos. Es por la fe. Es por la gracia de Dios. No por las obras de la ley. Porque acuérdense que la Biblia dice que por las obras de la ley nadie se salva. Es por fe, es por gracia de Dios. Amén. Entonces, los gentiles somos injertados por fe. Nosotros somos injertados en el olivo, injertados allí con el pueblo de Dios. Amén. Debido a la incredulidad del pueblo de Cristo. Entonces sigue diciendo, nosotros los gentiles alcanzamos la misericordia de Dios por la desobediencia de ellos. O sea, por la desobediencia del pueblo de Israel. Usted y yo estamos aquí. Porque acuérdense que la salvación solamente era, amado, para el pueblo de Israel. Pero sean dadas gracias a Dios, que por la gracia de Dios, usted y yo estamos aquí injertados. Usted y yo fuimos salvos, o somos salvos, por el sacrificio único de Jesús en la cruz del Calvario. Y que es por gracia, sumamente por gracia. No por obra, ni por guardar la ley mosaica, ni por guardar el sábado. Amén, porque acuérdate que Jesús hizo una acotación, o hizo un énfasis, de que el sábado fue hecho por causa del hombre. No, entiendo, o sea, el sábado fue hecho, o Dios lo puso, fue por el mismo hombre, a causa del hombre. Gloria a Dios.
Entonces sigo diciendo, amén. Nosotros los gentiles somos injertados en la rama del olivo por fe. Eso usted lo puede ver en Romanos 11, del 19 hasta el 24. Gloria a Dios. Entonces, alcanzamos la misericordia. Por eso que la Biblia dice, el salmista David nos dice que la misericordia de Jehová son nuevas cada mañana. Amén. Ahora yo quiero que vayamos, amados, a Gálatas. Y tengo mi Biblia. Vamos a Gálatas. Dicho sea el nombre de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Vamos a Gálatas. Gálatas 1:6. Gloria a Dios, tiene que encontrar. ¿Qué me dice Gálatas 1:6? Dice lo siguiente, hermanos. Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Dios, de Cristo, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, dice el apóstol Pablo, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Gloria a Dios. Sigue diciendo, quiero leer todo el contexto completo, amén. Pero hay algunos, pero si aún nosotros, escuche bien, si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anuncia un evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguien nos predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. ¿Y qué significa la palabra anatema? La palabra anatema significa maldición o maldito. Es una maldición. Entonces, Dios nos llamó por la gracia de Dios. Y quiero que vayamos también a Gálatas 2, 3, 4. 2, 3, 4. Aquí vemos que lo que dije anteriormente, que iba a ser el conflicto o la disputa que el apóstol Pablo tuvo con Pedro. Y yo quiero que solamente, eso está aquí en la Biblia, aquí en la Biblia, en Gálatas. Eso es pura Biblia. Dice lo siguiente, leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice lo siguiente. Después de pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén. Después de pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Subí llevando una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuso en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado, escuche bien, fue obligado a circuncidarse, a pesar de los falsos hermanos que se habían introducido entre nosotros a escondidas para espiar nuestra libertad, la que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Escuche bien. A los tales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciera con vosotros. Sigue diciendo el versículo 6. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por lo contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro de la circuncisión, escuche bien, como a Pedro de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí, dice el apóstol Pablo, para con los gentiles. Reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacob, Cefa y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos los gentiles y a ellos los de la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordara de los pobres, los cuales también me apresuré a cumplir con diligencia. Ahora sí viene, esto sí se pone bueno. Déjame tomar un poquito de agua. Esto sí se pone bueno, Jehová. Bendito sea la gloria a Dios. Gloria a Dios. Sigo diciendo. Aquí estamos hablando solamente de Dios. No estoy hablando por mi propia sabiduría humana, que animal y biológica, como dice la Biblia. Sigo hablando.
Pablo, el contexto, Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo reprendí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que llegaran, algunos de la parte de Jacob comían con los gentiles, pero después que llegaron, se retraían y se apartaban porque tenían miedo de los de la circuncisión. ¿Está escuchando? Entonces, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Imagínense lo que había en ese tiempo de la iglesia. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a judaizar a los gentiles? La palabra que le dijo el apóstol Pablo a Pedro. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué le dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo en el versículo 15 le dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie, escuche bien, absolutamente nadie será justificado más. Amén. Ahora bien, dice el apóstol Pablo, si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros resultamos ser pecadores. Por eso es que Cristo ministró del pecado. Dice una pregunta. ¿Es por eso Cristo ministró el pecado? De ninguna manera. Porque si las cosas que antes destruí, escuche bien, si las cosas que antes destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Amén. Dice el apóstol Pablo, yo por la ley morí, para la ley a fin de vivir para Dios. Dice el texto que dice, que es muy famoso, con Cristo estoy juntamente crucificado. Gloria a Dios. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. ¿Qué dice? La fe. En ningún lado me dice esto. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la ley del Hijo de Dios. La única expresión, la única palabra que me dice es fe. No me dice ley mosaica, no me dice ley judía, me dice de la fe de Dios. Amén. Entonces, sigamos. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice el apóstol Pablo, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo Jesús. Yo quiero repetir esta palabra porque bendito sea el nombre de Dios. Dice, yo no desecho la gracia de Dios, dice el apóstol Pablo. Pues si por la ley viniera la justicia de Dios, entonces en vano murió Cristo. Amén. Sigue en el texto, vamos en el texto 3, el capítulo 3, perdón, dice a la iglesia de los Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente, crucificado en un madero. Esto solo quiero saber de vosotros. Ya hace una pregunta. ¿Recibiste al Espíritu por las obras de la ley o por el escuchar con fe? Nosotros, amados, recibimos el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo por la fe, por escuchar por fe. Amén. Por escuchar por fe. Escucha, es por fe, no es por obra, no es por la ley mosaica, no es por la ley judía, no es por la ley griega. Es por la ley, no es por la ley, es por fe, no es por obra. Más adelante en esto se lo voy a comentar un poco, con respecto a la ley. Gloria a Dios. Entonces, dice, tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, dice el apóstol, si es que realmente fue en vano. Gloria a Dios. Aquel pues que os da el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el obispo que? Oye, es una pregunta. Aquel pues que os da el Espíritu
y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por fe? Bendito sea la gloria de Dios, aleluya. No es por obras de la ley. No es por obras de la ley, amados. Es por fe, es por gracia. Lo acabamos de leer ahorita en Romanos. Bendito sea la gloria de Dios. Sigo diciendo, sigo leyendo las Santas Escrituras, aleluya. Entonces, mira lo que dice aquí. ¿Dónde está que estamos aquí? Aquel pues que os da el Espíritu y hace maravillas entre nosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por las obras o por el oír con fe? Sigue diciendo. Así Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. Creyó por fe, señores. No fue por cumplir la ley mosaica, que en ese tiempo creo que no existía. ¿Para ver? No. Fue por fe. Abraham creyó por fe en ese tiempo. En el tiempo de Abraham no había ley. La ley viene después de Noé en adelante. Después de Noé y pasa una serie de acontecimientos. Pero en ese tiempo era un tiempo donde no había ley. Y más adelante te explica referente a eso. Porque la gente, aquí parafraseando, la gente pecaba y hacía las cosas, pero no sabían que si lo que ellos estaban haciendo era mal o era bueno, porque en ese tiempo no había ley. Gloria a Dios. No había ley, amados. Entonces, ¿qué pasa? Más adelante nos explica que cuando la ley, creo que ese está más adelante, sí, el propósito de la ley. Más adelante se lo explica. Entonces sigue diciendo, amados. Así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe, por tanto, que los que tienen fe, estos somos hijos de Abraham. Usted y yo somos hijos de Abraham. Amén. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva para Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las simientes de la tierra, en ti serán benditas todas las naciones. De modo los que tienen fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, hay un texto aquí que quiero que usted lo entienda muy bien y muy claro, ¿no? Esto es algo sumamente delicado. Mira, muchas veces las decisiones que nosotros tomamos como personas, sean buenas o sean malas, siempre van a acarrear una consecuencia. Siempre van a acarrear si son malas, van a acarrear condenación para sí. Amén. Entonces, el versículo 10 de Galatas 3 nos dice claramente, dice: todos los que dependan de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito sea el que no permanezca en las obras, maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. O sea, no es que yo solamente, voy a hacer esto y voy a guardar el sábado, el día de la fiesta, pero no guardo toda la ley. Solamente guardo lo que me gusta o lo que me agrada, lo que me gusta más. Bendito sea el nombre de Dios. Hermano, esto es algo que es muy delicado y hay muchas personas que lamentablemente han caído en esto. Claro, yo no estoy aquí para juzgar a nadie, solamente estoy cumpliendo con la voluntad de mi Padre, de mi Abba Padre. Amén. Muchas veces en las congregaciones hay una carencia porque no conocen de esto, no leen Biblia, no comen Biblia. Hay una carencia porque no saben. Por eso es que Dios instituye, creo que eso está en Efesios, y por eso es que Dios instituye a pastores, también a evangelistas, a apóstoles, a maestros, a profetas. ¿Con qué finalidad? ¿O con qué fin? Hermanos, con la finalidad de enseñar al pueblo, a un pueblo que no sabe la palabra de Dios. La misma Biblia nos lo dice claramente, que el pueblo perece porque les faltó el conocimiento. Y hay un lema por allí que dice, hay un lema que dice que el conocimiento es poder. Y es así. El conocimiento es poder.
mientras más usted conozca de Dios, mientras más usted lea su palabra, come esta Santa Biblia, estas Santas Escrituras, cada día, usted tiene que pedirle la dirección al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dame el entendimiento de Dios. Padre, yo invoco tu nombre en mi vida, Señor. Yo necesito que tú establezcas tu reino en mi vida, en mi familia, en mi hogar, en casa. Que tú te entrones, Señor, en mi corazón. Porque ya no vivo yo, Señor. Ya no quiero vivir para mí, sino quiero vivir para tu voluntad. Una oración, amado, una oración con humildad, con sencillez de corazón. Y Dios escucha, porque la Biblia dice que el que se acerca a Dios crea que le hay y que le es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces, quiero seguir leyendo estas escrituras, compartiendo esta palabra. Entonces, quedamos en el versículo 10. Todos los que dependan de las obras de la ley, sea la ley judía, sea la ley mosaica, sea la ley griega, o lo que usted quiera colocar, están bajo maldición. No lo digo yo, no lo dice Francisco Javier Molleja, no. No lo dice el ministro, no lo dice el evangelista, no. Lo dicen las escrituras, Gálatas 3:10. Entonces, sigue diciendo, pues escrito está, maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Y que por la ley nadie se justifica ante Dios. Es evidente, aleluya, es evidente porque el justo, usted y yo somos justos. Amén. O sea, somos justos porque Jesucristo pagó nuestro precio. Somos justos porque la sangre de Cristo nos limpia. Amén. Somos justos porque creemos por fe y para fe. Amén. Entonces, el justo por fe vivirá, dice Gálatas. Pero la ley, amados, no procede de la fe, sino que dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Sigue diciendo en el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Escuche bien, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Pues escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. En un madero. Cristo murió en un madero. En un madero. Lo dice la palabra. O sea, un madero es como una madera, o sea, en un madero allí. No es una cruz, como muchos piensan. Este es otro tema. Fue en un madero. Amén. Entonces, para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzara a los gentiles, que somos usted y yo. Amén. A fin de que por la fe recibiéramos las promesas del Espíritu. Amén. Entonces, quiero adelantar algo aquí, amados. Que anteriormente dije que ya tocante a las escrituras, tocante a la ley. Amén. Para que usted sepa y tenga un entendimiento y una visión clara de las cosas. Para que usted tenga una visión clara, hermano. Amén. Entonces, en el versículo 19 habla sobre el propósito de la ley. En el 21 dice, entonces la ley contradice las promesas de Dios. De ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, sería verdaderamente por la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los que pero la Escritura le roba bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera los creyentes. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces sigo diciendo aquí. Entonces, la Escritura nos encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Pero antes que llegara la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para que la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser reservada. O sea, de una forma la ley fue nuestro cuidado, como dicen aquí, para que al final aquella fe fue reservada para este tiempo. Amén. De que la manera que la ley ha sido nuestro guía, nuestro ayo, dice en Reina Valera,
para llevarnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo un guía, bajo un cuidado, porque todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús estáis revestidos. Ya no hay judío, escuche bien, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, somos un solo cuerpo, amado. Entonces, esa era la parte que yo le quería explicar. Bueno, aquí hay otro también, con respecto a la ley. Dice, ciertamente en otro tiempo, cuando no conocías a Dios, servía a los que por naturaleza no son dioses, pero ahora que conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis? Aleluya. De nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar. Guardéis los días, meses, tiempos, años. El apóstol Pablo dice, temo que mi trabajo en vosotros haya sido en vano. Bendito gloria a Dios. Entonces, nos lo dice claramente en las Escrituras, amado. Muy claramente, aleluya. Nos lo dice muy claramente en las Santas Escrituras. Entonces, el nombre de Dios. Entonces, seguimos aquí. O sea, cuando hablamos de que había una confabulación, porque obligaban a los gentiles, hermanos, algunos apóstoles a circuncidarnos y a cumplir con la ley mosaica. Entonces, el apóstol Pedro tenía el apóstol Pablo tenía en ese tiempo el apostolado de la circuncisión para los judíos y el apóstol Pedro de la incircuncisión. O sea, él era el apóstol de los gentiles. Entonces el apóstol Pedro en Gálatas 2:14 fue exhortado y reprendido por Pablo porque obligaba a los gentiles a obedecer. El apóstol Pablo en Gálatas 2:16 habla que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y su nombre es Yahshua HaMashiach, en hebreo. Por las obras de la ley nadie será justificado. Por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 3:12. Nosotros los gentiles recibimos el Espíritu Santo, no por las obras de la ley, sino por el escuchar, porque ya lo leímos ya. Entonces, el justo por fe vivirá. Dice que Cristo redimió la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Bendito sea la gloria de Dios. Y Gálatas 3:19 dice, la ley fue añadida a causa de la transgresión. No obstante, amados, Gálatas 3:23-24 dice que la ley había sido nuestro cuidado, la oscurita, nuestro guía, para llevarnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. La ley nunca parte ya. Toda persona que se circuncide está obligada a cumplir toda la ley de Cristo. Y se ha desligado de la gracia y ha caído. Nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia. Gloria a Dios. Entonces hay muchas cosas que, hermanos, que necesitamos leer. Solamente necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo. Para que sea solamente el Espíritu Santo, no el hombre. Para que sea el Espíritu Santo dándonos entendimiento de sus palabras. Amén. Gálatas 5, ya lo leímos ya, 5. Porque toda la ley está en esta sola palabra se cumple. Además, amarás a tu prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas. En definitiva, de Romanos 3:20, amados, que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Romanos 3:28 dice, el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Según Romanos 3:31, la fe no invalida la ley, sino que la confirma. Mateo 5:17, Jesús no vino a abolir la ley y los profetas, sino a cumplirla. Pero en Mateo 5:17 lo habla en sentido personal, en primera persona, no en sentido general. Porque muchas veces cuando leemos la palabra de Dios, tenemos que leerla detalladamente, no volar con poder. Dice Mateo 5:17, Jesús no vino a abolir la ley. Jesús no vino a abolir la ley y los profetas, sino vino a cumplirla. Él vino a cumplirla porque él era hebreo. Él no era gentil, él era hebreo. Tenía esa descendencia de David. Entonces, él lo habla en sentido personal. Y muchas personas muchas veces quieren cambiar todas las cosas. Entonces, ¿qué me dice? Ahora sí vamos a Hechos. Hechos 15:5, y con esta yo la voy a dejar allí para que usted solamente medite en Dios y que sea Dios efectivamente. Entonces dice, muchas personas enseñaban a los humanos que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podrían ser salvos. No obstante, Pablo
Pedro, Bernabé y otros apóstoles se reunieron para tratar este asunto, este tema, y algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que era necesario circuncidar a los gentiles y que guardaran que guardaran la ley de Moisés. Hechos 15:5 dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, bueno, ya lo leímos ya. Entonces, no obstante, el apóstol el apóstol Pedro dio una retórica referente al tema y habló claramente a los judíos y a los fariseos. En Hechos 15:10 dice lo siguiente: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Vea lo que dice el versículo 7, Hechos 15, versículo 7 dice: después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo: hermano, vosotros sabéis cómo ya algún tiempo Dios escogió a los gentiles que oyeran por mi boca, como anteriormente, que el apóstol Pedro era el apóstol de los gentiles. Debido a todas estas cosas, bueno, entonces Dios escogió a los gentiles que oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios le dio a conocer los corazones y le dio testimonio, dándole al Espíritu Santo, lo mismo que nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos al igual que ellos. Gloria a Dios. Entonces, ya lo leímos. El 19, por lo cual yo juzgo, dice el apóstol Pablo, que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Vea Hechos 15:24. Esto. Y Hechos 21, 20, 25. Hechos 21, 20 y 25. Yo creo que ya voy a concluir este live, en vivo. Hechos 21, 20, 25. Mira lo que dice. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley mosaica, por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles por tratar de Moisés, diciéndole que no circuncidan sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir votos. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos, para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andarás conformemente guardando la ley mosaica. La ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre y ahogado de fornicación. Amén. Entonces, cuando habla de la ley, acuérdense que leímos anteriormente, amados. Acuérdense que leímos anteriormente que el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, eran judíos, eran hebreos, eran judíos. Amén. Entonces, bendito sea el nombre de Dios. Entonces, hay una palabra, amado, por medio. Hay una palabra por medio. Que en cuanto a los gentiles, que son ellos que hemos creído por fe, que han creído, nosotros le hemos escrito determinado que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Cuando habla de los ídolos, bueno, ya se sabe de sangre y de ahogado de fornicación.